Nuestros invitados de esta noche, grandes amigos y por supuesto colegas y compañeros desde hace muchos años. Nos acompaña Diana Verónica Ramos, conductora de la entrevista con Diana Verónica en el programa Al Despertar de Canal 33. Bienvenida y buenas noches. Bueno, eso es parte de lo que hago en Canal 33, Moisés. Ahí me tienen a tiempo completo también conduciendo Noticiero Teleprensa. Gracias por la invitación. La verdad que le agradezco mucho. Me merece mucho respeto el estar contigo y obviamente con William y con Ernesto y obviamente también a través de la 102.9. Gracias por tu tiempo. Nos acompaña William Meléndez, moderador de la entrevista a la prensa gráfica en Internet. Bienvenido, William. Gracias, Moisés. Diana, Neto, siempre es un gusto compartir con ustedes. Estamos dispuestos a dar los elementos y el análisis. Muy bien, y Ernesto López, director de la entrevista y moderador de Diálogo con Ernesto López del grupo Megavisión. Gracias por tu tiempo. Cómo no, muchas gracias también a ti. Un saludo muy cordial a todos los que nos van escuchando a esta hora en sus, a través de la radio, ¿no? Muy bien. A los que están en la trabazón. Sí, a los que están en la trabazón. Por cierto, a quienes nos sintonizan, hay reportes de tráfico pesado por media parte de San Salvador. Quiero adelantarles también que vamos a tener dentro de algunos instantes, ya tenemos al ingeniero Jorge Dabú, presidente de la ANEP. Hay varios temas que conversar con él, sobre todo esto de la parte económica, y según me mencionan ya está en línea. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Moisés, un gusto para ti y tus amigos ahí, nuestros amigos que te acompañan en el programa. Muy bien, cualquiera de los cuatro le podemos preguntar, así que estése preparado, ingeniero. Estamos listos. Muy bien, primero hablar un poco de la reunión, la última reunión que sostuvieron ustedes hace menos de 24 horas con el gobierno. ¿Se ha adelantado en algo para lo del famoso impuesto a los grandes capitales? Bueno, Moisés, tal vez comentar que en esa reunión que se tuvo no se mencionó el tema de los impuestos, fue seguimiento a la reunión que se había sostenido el 8 de julio con el secretario de Asuntos Estratégicos y el Gabinete de Seguridad, y en donde básicamente lo que se estaba hablando era el 8 de julio sobre el plan de seguridad, y en esta reunión esperábamos que los pendientes del gobierno, los temas pendientes del gobierno fueran abordados, mas sin embargo lo único que se abordó fue lo que estaba pendiente de parte de la propuesta del sector privado de Paz Ciudadana, que fue básicamente a lo que se le dedicó el 80% del tiempo y de la discusión. Hay un proyecto de creación de la Fundación Paz Ciudadana, que tengo entendido es el proyecto que ustedes han presentado. Sí, bueno, este proyecto viene a complementar muchas otras propuestas de parte del sector privado. En febrero del 2010 dimos 52 propuestas para el ataque a la delincuencia. En noviembre, a través del ENADE de ANEP, se hacen nuevas propuestas en el área de prevención y de ataque a la delincuencia, y ahora este es, digamos, un tercer proyecto en donde se trata de conformar una fundación que repite los éxitos del sector privado con las instituciones de seguridad a través del tiempo. En 1998 se tuvo el proyecto de armas por bienes de consumo, en el 2001 el patronato antisecuestro, en el 2006 las rutas seguras para los vehículos de transporte. Creemos que un esfuerzo para todas las áreas del quehacer delincuencial y para todo el país es un esfuerzo necesario, no solo para el problema coyuntural de ahora, sino para el control permanente de este flagelo que pone en serios problemas el desarrollo de nuestro país. Ok, Jorge, te saluda Ernesto López, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas tardes. Jorge, ¿cuál es la experiencia de la que se puede retomar en algún momento de los acuerdos en los que alcanzó, o la experiencia que han tenido otros países? El caso de Colombia, hemos tenido la visita reciente, del expresidente de Colombia, Alberto Uribe, y él, si hacemos una, diríamos como una retrospectiva durante su administración, él logró establecer dos tipos de figuras de contribución del sector privado para el combate de la delincuencia. Fue un tributo por la paz, si no más lo recuerdo, y no recuerdo que si fue el otro, el impuesto de la guerra. ¿Se puede sacar alguna experiencia como sector privado de ese modelo que se impulsó en países como Colombia? Definitivamente nosotros creemos que es muy importante, no solo el de Colombia, sino el caso de Chile,
y creo que qué bueno que me hacen la pregunta, porque escuchábamos al presidente ayer y leíamos en el periódico también cómo él habla de que este impuesto va acompañado de confianza, de fraternidad, de propuestas, de coordinación, de propuestas para el desarrollo, de opciones para generar fuentes de empleo, y todo eso, como nos encantaría replicarlo en El Salvador. Creo que tendríamos todas las piezas necesarias para armar una propuesta nacional, un acuerdo nacional que nos saque no solo del problema de la inseguridad, sino que de todos los problemas que abaten a los salvadoreños, de desempleo, de problemas económicos. Así que es una brillante oportunidad que tenemos los salvadoreños, y ojalá la podamos replicar. Ahora, ¿qué podemos entender, solo ya para finalizar y complementar un poco, qué podemos entender los salvadoreños de ese grado de confianza que necesita el sector privado, de la cual debería de existir entre el gobierno y el sector, Jorge? Bueno, yo creo que es indispensable, no porque el sector privado quiera algún tipo de ventaja o de favor, sino porque si no existe la confianza, y no estoy hablando solo del tema de seguridad, sino que en términos generales, si no existe la confianza necesaria para que en el país se den las inversiones, para que se dé esa apuesta, vamos a estar remando contracorriente. Desgraciadamente esa no es una decisión que se resuelve con un discurso. Yo una vez mencionaba, ni el discurso del presidente ni el discurso del presidente de una gremial empresarial va a cambiar la forma de pensar los empresarios. Los empresarios miden la estabilidad política, la seguridad jurídica, la confianza, y así invierten o no invierten. Entonces yo sí creo que no debemos ver los problemas de El Salvador aislados. Estamos todos amarrados, estamos todos juntos, y por lo tanto debemos tratar de ir resolviendo esos grandes obstáculos y valladares que tenemos para salir adelante. Gracias, Jorge. Ingeniero, le saluda William Meléndez de la entrevista en línea. Estamos aquí. Buenas tardes, William, un gusto. Bueno, para una pregunta muy puntual, nada más, ingeniero, y es cualquier iniciativa que se pueda desarrollar sobre el tema de enfrentar la inseguridad en el país pasa por recursos financieros. Sí. La misma Fundación Paz Ciudadana entiendo que requeriría de fondos. ¿Se ha pensado, por ejemplo, de dónde se va a requerir esos fondos, de dónde se van a nutrir de fondos? ¿Esta fundación es sector público, sector privado, una combinación de ambas? A ver, muy buena pregunta. Hay dos opciones: o una institución estrictamente privada con colaboración pública en el tema de información, o el caso de Colombia, que es una mezcla, una combinación entre público y privado, en donde hay, digamos, una administración de un fondo, un recurso o un fideicomiso. Lo que te define el costo es desde dónde hasta dónde va a funcionar el proyecto. Es decir, nuestra propuesta va desde la recopilación de estadísticas oficiales, sí, claro, la realización de encuestas, las mediciones, las estrategias, las políticas, el observatorio del crimen, el observatorio judicial. Sí, sí. Entonces, si tú vas logrando la coordinación y la voluntad de todas esas partes, así va a ir siendo más caro el proyecto. Nosotros tenemos inclusive presupuesto, puede andar desde algunos cientos de miles de dólares hasta más de $1 millón anuales. Todo eso va a ir dependiendo, como te digo, de desde dónde hasta dónde va a funcionar, y esa decisión de dónde a dónde no está en nuestras manos. Esa es una decisión porque sin la colaboración y la participación de las instituciones de seguridad, de la Fiscalía, de la Corte Suprema, no podemos definir eso. O sea que ahorita es un poco difícil decirte cuánto y cómo. ¿Cómo? Por supuesto que el sector privado, si lo está proponiendo, está claro que hay que dar apoyo para que esto camine, ¿verdad? Sí, pero no podemos saber con exactitud hasta que se nos defina eso. Perfecto. Ingeniero, le saluda Diana Verónica Ramos. Yo me quedé por último para preguntarle de la entrevista de Canal 33, porque hoy conversamos ampliamente en la mañana y quizás ya no me va a querer contestar, porque me va a decir, ya estuve una hora con usted. Molesta, no, mira, ya estuve una hora con usted, ya nomás. Ingeniero, tomando el tema de la contribución especial, retomando el tema de la contribución especial que anunció el presidente Funes también la semana anterior, ya se habló de que no había un impuesto a los grandes capitales, sino que una
recolección de fondos a través de una contribución especial. Y una contribución especial, ¿por qué? Porque iría directamente destinada a un fondo para el combate a la delincuencia, no entraría al presupuesto general de la Nación, y por otro lado también porque permitía una participación de parte de diferentes sectores, entre estos obviamente podría estar la empresa privada. Esta modificación, ¿cómo la ve la empresa privada del tema del impuesto a los grandes capitales a una contribución especial? A ver, esta es, digamos, un cambio de forma más que de fondo, en el sentido que entendemos la razón de que sea una contribución y no un impuesto, lo cual nos parece que entre las dos opciones, para efectos del presupuesto del gobierno, aquí no estoy diciendo si es bueno o es malo, estoy diciendo para efectos del presupuesto es mejor por el tema de los recursos que se dan a las municipalidades. Pero tal y como lo platicábamos contigo este día, nosotros creemos que este problema, el título de este problema, el título de esta película no es el impuesto a la seguridad, sino las propuestas para resolver el problema. Y creemos que debemos mantenernos con esa clara visión para que resolvamos realmente el problema. Si ahorita se le diera al gobierno X millones de dólares más, ¿tenemos garantía de que eso va a resolver el problema? Me atrevo a decir que no, después de haber visto que después de 2 años tenemos 20% más de policías, tenemos 8.500 soldados en la calle, tenemos 20% más en el presupuesto de seguridad, y el resultado del 2009 al 2011 es 34% más de homicidios. Entonces pareciera que hay algo que no está funcionando bien, y la única forma de descubrirlo es viendo con claridad hacia dónde vamos, cuáles son las estrategias y qué necesitamos para mejorar lo que se está haciendo. Muy bien, ingeniero, queremos agradecerle su tiempo esta noche para 102.9. Le saluda Moisés Urbina. Tenemos entendido, usted va a participar en una reunión muy privada con el expresidente Lula da Silva. Fíjese que yo tengo que inaugurar un evento, desgraciadamente yo no voy a participar en ese evento este día. Yo voy ahorita a inaugurar un evento de construcción de vivienda en el país, okay, de Casalco. Muy bien, le agradecemos por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias. Saludos, Jorge. Muy bien. Buenas noches ya. Sí, la opinión del presidente de la ANEP, el ingeniero Jorge Dabú. ¿Qué más podemos ver de lo que se está manejando y las reuniones que se están ejecutando? Y yo considero que la presencia del expresidente Uribe en nuestro país tiene que ver mucho con presionemos un poco, ¿verdad? El 30 de septiembre es la fecha tope que en alguna forma tiene el Ejecutivo para presentar cualquier reforma que vaya para que el presupuesto sea efectivo dentro del presupuesto general de la Nación. Fíjate que sí, yo creo que es preocupante porque tenemos un mes prácticamente, ¿verdad? Y las últimas declaraciones del presidente de la República decían: estoy esperando propuestas de parte de las gremiales empresariales de dónde podemos financiar este presupuesto especial, esta contribución especial para seguridad. Mientras las gremiales empresariales dicen, mientras no se definan los otros puntos, ¿verdad? Mientras no se haga una austeridad en el gasto público, mientras no se dé señales de que los fondos que actualmente tiene el gobierno sí se están utilizando eficientemente, nosotros no vamos a participar del otro lado. El presidente también ha dicho, bueno, yo voy a tener estos días, pero yo tengo que presentar un presupuesto o una propuesta de presupuesto a la Asamblea Legislativa, y será la Asamblea la que al final decida. Entonces, creo que tomando en cuenta que la problemática de la delincuencia es lo que más nos preocupa en estos momentos, se vuelve una situación bastante tensa. Y también conversando hoy con el ingeniero Dabú, decía, sí tenemos programada una próxima reunión para hablar del tema de seguridad con el coordinador Hato Asbun, el secretario de Asuntos Estratégicos, pero siempre en el tema de programas, no en el tema de financiamiento. Están esperando un llamado del presidente de la República para hablar del tema de financiamiento. Entonces yo creo que esto nos tiene en vilo a todos, por este impasse. Ahora, yo sí creo de que de alguna forma hay algún consenso ya. Por lo menos los empresarios están conscientes de que se necesita más dinero, y tal vez lo único que están esperando es encontrar el método adecuado como para vigilar que los fondos se utilicen donde se tienen que utilizar. En efecto, yo creo que también, hay una conciencia de que se tiene que hacer algo, que se necesita fondos para
echar a andar estas, pero yo creo que ambas partes de alguna manera de repente tienen que ceder también. Ahora, Moisés, yo tendría mis dudas de que a estas alturas se tenga claridad de cuánto es el monto que se necesita y cómo hacerlo. O sea, 120 millones por año se había hablado, sí, aproximadamente. pero no sé, yo tengo un poco de dudas de si va a ser a través siempre del impuesto, si esta cuestión va a ser de consenso, o sea, y en los montos. O sea, yo creo que sí es importante y es válida el señalamiento que hace el sector empresarial del país, en tanto hay preocupación con el tema de la transparencia, del destino de esos fondos, el tema de austeridad. Nada menos, esta semana se publicaba cuánto se ha multiplicado el presupuesto destinado exclusivamente para Casa Presidencial. O sea, yo creo que por ahí hay que comenzar a ver dónde pueden haber algunas situaciones, no sé si irregulares en el manejo de los fondos, pero sí cosas que no son tan transparentes. Y yo creo que ahí es donde hay que comenzar a ver, o sea, por dónde. Y siempre lo que preocupa alrededor de esto es sobre el tema de ejecución presupuestaria. O sea, yo sigo sin entender a estas alturas, y siempre lo insisto cuando hablamos de estos temas, la otra vez lo platicamos, Moisés, hace varios meses, y es sobre el tema de ejecución presupuestaria. No termino de entender cómo Seguridad Pública sigue sin ejecutar el 100% de su presupuesto que se le asigna. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues, o sea, el dinero, evidentemente, yo no quiero decir que se lo estén robando, ni mucho menos, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no mejoramos los niveles de eficiencia en la administración, en la gerencia de los recursos? De esa manera, también yo creo que el Ejecutivo se ahorraría todas las críticas y los cuestionamientos y las dudas fundamentadas que tiene el sector empresarial del país y sectores académicos. Te dicen, bueno, ¿por qué teniendo la plata no la ejecutan? ¿Por qué no echan a andar? Entonces, yo creo que esos son uno de los puntos medulares que tendrá que revisarse. Y insisto, no creo que haya tanto consenso alrededor de los millones y cómo se va a recuperar esa plata. Finalmente, cualquier contribución que puedan hacer los empresarios, yo creo que va a terminar redundando en el precio de los productos. Y eso sí es complicado, pues. Fíjate que yo sigo creyendo que la población, y particularmente quienes nos van escuchando en este momento, deben de tener claros que mientras el tiempo pasa, nos estamos volviendo viejos. Y mientras nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y mientras nos ponemos de acuerdo, sí, ¿verdad? En usted más evidente. Los surcos y las canas no te latan. Nadie se hace cargo. Hago esa comparación para poder describir lo siguiente. Veamos, hemos estado discutiendo sector privado, gobiernos, ¿verdad? En una mesa para ponernos de acuerdo y configurar o darle vida a una figura que nos lleve a establecer un fondo de financiamiento para los planes, de fortalecer los planes de seguridad en el país. Mi pregunta es, ¿en qué país vivimos? ¿De qué país hablamos? Y aquí es donde yo creo que debemos de tener mucha precaución a la hora de hacer ese análisis. Si retomamos los planteamientos que ahí están descritos, lo decía Jorge, me parece que hay pues una comprensión, hay una lógica del sector privado en saber cómo se va a administrar esos fondos, que a la larga pues se convierten como en la pregunta del millón, y más aún cuando tú ves otras aristas, como por ejemplo el tema de la inversión presupuestaria, el efecto del fondo de inversión que no logra tener ni el 70% de la inversión pública. Hay carteras que no han logrado ejecutarlo, creo que, y te voy a citar un ejemplo, en el caso que hemos visto recientemente, el sector del Ministerio de Obras Públicas tiene si no mal no recuerdo, 3.5%, ya vamos casi más de la mitad del año. Entonces, la pregunta, otro aspecto dentro de esas aristas que hay, es por ejemplo ese desvío de fondos a Casa Presidencial. Entonces, por ese lado, el sector privado tiene argumentos muy válidos que me parecen muy atinados, sobre todo porque somos nosotros los contribuyentes, somos el sector privado también. Hace algunos meses, y solo por tomar esa última idea, y no es por defender a nadie, yo recuerdo que el encargado de las finanzas y el mismo presidente de la República indicaba de que hoy tenía más costos en el presupuesto de Casa Presidencial porque la Secretaría de Inclusión y Concultura habían sido trasladados a Casa Presidencial. ¿Y la Secretaría de Vulnerabilidad? Y la Secretaría
Secretaría de Vulnerabilidad. Y creo que a los 3 y a los 4 aquí presentes no nos corresponde saber y poner en duda si se están administrando bien o mal. Yo creo que ahí está el escenario político, que es el que te da la mejor lectura. Pero hay carteras, hay 2 carteras de Estado que ya no tienen dinero a estas alturas del partido. Por ejemplo, salud. Salud y educación. Y educación, que están pidiendo, y también defensa. Defensa está pidiendo 40 millones para terminar este año, por ejemplo. A esto tenemos que sumarle el otro escenario, que es el escenario del gobierno. ¿Qué es lo que necesita el gobierno? Bueno, él necesita, desde luego, los fondos para poder establecer, dentro de su nueva propuesta de presupuesto para el 30 de septiembre a más tardar, poder contemplar con esos fondos y poder impulsar los planes de fortalecimiento en el tema delincuencial. Cuando yo hacía la comparación de ponernos de acuerdo, porque el tiempo corre, allá afuera hay muertos. Allá afuera impera la delincuencia. Yo no sé si ustedes, al igual que yo, percibimos ese clamor a diario, ¿no? Despertamos con los noticieros nuestros diciendo cuántos muertos hay. Y cerramos diciendo también de los nuevos muertos. Cuántos fueron durante el día. Y manténganse pendientes porque tenemos información de que hay otros muertos en otros lugares. Así es. Y quiero de alguna forma finalizar, para dar espacio a entrar a otros escenarios, diciéndote de que mientras nos queremos poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué le cuesta? Y esto es lo que a esto yo apelaría al sector privado y al sector gobierno. Crear no un impuesto, sino un fondo especial. Creamos, decía Jorge, un fideicomiso. ¿Por qué no hacer un fideicomiso? El fideicomiso tiene como base elemental la participación de un sector privado, público y público. Entonces, cuando vos tenés el fideicomiso como elemento constitutivo, vos tenés figuras de administración, ¿verdad? Entonces, los cuales no pueden entrar al fondo del Estado, que es el temor del sector privado. Pero con el cambio a contribución especial, precisamente eso es lo que se busca, que no entre al presupuesto general de la Nación, sino que vaya destinado a un proyecto en específico. Pero me preocupa, y lo estoy diciendo como salvadoreño, me preocupa que mientras corre ese tiempo, están habiendo muertos y no nos ponemos de acuerdo. ¿En qué vamos a hacer? Si este país es de todos. Si el sector privado, así como tiene razón, pero también tiene razón el gobierno de buscar los elementos que le permitan a ellos enfrentar una crisis heredada, porque eso hay que reconocerlo. Aquí no es un problema que ha venido a surgir de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Esto viene siendo, y contigo lo conversábamos la vez anterior. Pero está creciendo geométricamente. Geométricamente, y tendrá otro escenario, y ya creo que vamos a entrar a ello, que tiene que ver con el tema de si ha funcionado la estrategia de seguridad pública, ¿verdad? Si ha fallado, pero Neto, pero es que yo creo que no debemos de quedarnos, porque de repente podemos terminar patinando con el involucramiento de ciertos sectores o ciertas áreas en el tema de seguridad pública. A mí me preocupa un tema en particular que tiene que ver, porque el ataque a esta situación de violencia tiene que ser integral. O sea, y no hay que meterse a hacer diagnósticos. Yo creo que hay suficientes diagnósticos de instituciones respetables de Naciones Unidas, etcétera, que han trabajado sobre diagnósticos. Aquí está claro, o sea, la situación de violencia se ha desbordado. Pero, ¿dónde queda la coordinación de los órganos? O sea, porque se puede hablar mucho de la Policía Nacional Civil, se puede hablar mucho del Ministerio de Seguridad Pública, pero ¿dónde queda el órgano de justicia? ¿Dónde queda el tema de impunidad también? O sea, ¿qué están haciendo los jueces? O sea, hay casos en los que uno realmente se queda un poco sorprendido sobre la forma en cómo resuelven los jueces. Y que conste, nosotros, y yo tampoco soy abogado, pero hay cosas tan elementales que uno revisa, y hablando a veces con fiscales, los fiscales específicos, no con el fiscal general, sino con los quienes están llevando a diario el caso, enfrentándose en los casos, y dicen, aunque un caso esté fundamentado en un 99% y haya suficiente evidencia que implique a una persona en un delito, hay jueces que se encargan de meter la lupa, y no precisamente porque son riguristas, porque son rigurosos en la aplicación del derecho, sino porque tienen otro tipo de intenciones. Y votan las investigaciones por tecnicismos. Hay cantidad de casos. Punto, el de los tecnicismos. Exactamente, y no se está viendo. ¿Por qué no ponemos bajo la lupa? Bueno, ahorita los trabajadores judiciales están peleando por aumento salarial. ¿Por qué no vemos el caso de los jueces, cómo están aplicando la justicia?
la Corte Suprema de Justicia, ¿qué está haciendo sobre eso? Eso preocupa. Y el tema es impunidad, porque yo creo que lo que alimenta el hecho a personas en este país a asesinar a otros es porque sienten que van a quedar impunes. ¿Cuántos asesinatos se van a resolver en este país o se están resolviendo en este momento? Que tiene que ver con la falta de capacidad de investigación fiscal, pero también con la falta de coordinación y de involucramiento más a conciencia de los aplicadores de la justicia, exactamente. Pero qué bueno que llevamos el curso de la discusión, elevándolo a incluir dentro de este tema a otros escenarios como el que ha tocado. Y aquí creo que es bueno que nosotros como periodistas hagamos un acto de contrición, hagamos un mea culpa para saber si que verdaderamente en esta problemática cuánto hemos abordado el tema. Sí, porque la lupa hay que ponérsela a todos. Y si lo hemos abordado también bien. Y si lo hemos abordado bien, pero yo en lo particular, y lo asumo, esta noche, muy poco se le ha querido tocar al tema judicial, y aquí tiene que ver mucho el tema judicial. Muy bien, tenemos que ir a una primera pausa comercial, ya regresamos. Muy bien, el tema, ya lo escucharon ustedes, es el tema que creo que a todos nos preocupa, el tema que nos levantamos en la mañana y no sabemos realmente si en la noche vamos a volver a la casa o si alguno de los familiares va a terminar regresando. Hay niveles de inseguridad que están realmente alarmando a la población. Desde el fin de semana se viene trayendo un promedio de entre 21 y 19 homicidios diarios, aunque hay algunas voces que indican que los medios de comunicación lo estamos magnificando. ¿Será que lo estamos haciendo más grande de lo que realmente es? Mira, lo que pasa es que las cifras están ahí, las cifras las dan las mismas autoridades. El mes de agosto ha sido un mes bastante especial en cuanto a datos, debido a que el mismo director de la Policía Nacional Civil decía la semana anterior que teníamos que un 12% arriba con respecto al año anterior, y que incluso, así como íbamos con las cifras que se estaban manejando, estábamos yendo por el camino del 2009, que fue considerado el año más difícil, violentamente hablando, de la década pasada. Y yo quisiera retomar un poco lo que veníamos hablando con William, que estaba aportando William, el tema de la credibilidad en las instituciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia y la administración de justicia en el país. La verdad que la gente ha perdido la credibilidad, yo siento que en buena medida, de las instituciones como por ejemplo Policía Nacional Civil. Nosotros tenemos dentro de la revista informativa Al Despertar una sección en donde la gente participa sobre temas del día, y el tema de la seguridad es tocado constantemente, y la gente dice, tenemos miedo a denunciar, por ejemplo, porque más tardamos en denunciar cuando los delincuentes saben que hemos denunciado, y lo saben porque las mismas autoridades son las que comentan. ¿Cuántos testigos encubiertos son asesinados? O sea, que ese es el punto. ¿Cómo consiguen la información? ¿Quién se la facilita? Exacto. Obviamente que no son los medios de comunicación, no es la sociedad, son sectores involucrados en el proceso judicial. Exacto. ¿Quiénes pueden ser los jueces, los fiscales, los policías y cuánta gente que conoce de un proceso? Por eso es que decíamos el tema de impunidad, o sea, que todo eso termina fortaleciendo la idea de que para qué denunciar si al final de cuentas voy a terminar perjudicado, ¿verdad? No se me va a resolver el problema, claro, y por el contrario, va a ser más grande. Voy a terminar perjudicado. Claro. Las autoridades dicen el tema de las extorsiones, por ejemplo, dicen el tema de las extorsiones nosotros creemos que ha bajado. ¿Por qué? Porque hay menos denuncias, pero también la pregunta es, hay menos denuncia por el mismo temor, o sea, volvemos no es el a lo mismo. Indicador, así es. Exacto, volvemos a lo mismo, y así te das cuenta con otras instituciones. El caso que tú mencionabas, los jueces, también la misma población te escribe y te dice, miren, nosotros no creemos en los jueces, no creemos en la policía, los casos se caen en la fiscalía. Entonces, bueno, si así como el Ministerio de Hacienda, Diana, te fiscaliza las costillas a uno de periodista, el Ministerio de Hacienda le tiene bien contabilizadas las costillas. Si tú no presentas la declaración de la renta, totalmente, te cae multa. Hasta te llaman por teléfono para decirte cosas, y dice uno, tan fácil que es en el caso, si los únicos ingresos que vos tenés como periodista son los que están registrados y los conoce Hacienda. ¿Cómo no es posible que se pueda agarrar, por ejemplo, a los jueces y meterles una auditoría? Tienen mecanismos internos, además, pero que lo haga el Ministerio de Hacienda, que lo haga a Corte de Cuentas a través de los otros procedimientos que hay establecidos. Y yo puedo estar seguro que habrá muchos aplicadores de justicia que no tienen cómo demostrar todos sus bienes, porque además algunos son mucho más inteligentes y han transferido bienes a familiares. ¿Por qué no? Hay que averiguar, hay que establecer una ley. En algún momento se mencionó de una ley que pudiera llegar hasta los familiares, a terceros, ¿no? En casos de lavado de dinero, por ejemplo. Yo creo que hay que hacerlo, pero mientras no se actúe de raíz,
vamos a estar patinando y por muchos millones de dólares que se le inyecte a esto, yo creo que es difícil. Varios sectores han opinado eso, ¿verdad? Que donde está fallando la estrategia del combate a la delincuencia es precisamente la investigación, las estrategias de investigación, que no se sabe, que no hay un rumbo definido hacia dónde van las acciones porque no hay una investigación exhaustiva de dónde está la problemática. Fíjate, bueno, la Fiscalía tiene 2 vehículos, ¿o cuántos les acaban de hacer una donación equipos especializados? Sí, pero ¿qué es lo que hacen? Para que no se les dañe, los están sacando ahí por el orden, fíjate, por el bulevar a rotarlos para que se oxigenen un poco, porque no los están utilizando. Sí, cuando yo quizás voy a retroceder un poquito para poder penetrar a la discusión que me parece muy atinada que se tiene en este momento, y voy a aprovechar tu programa, Moisés, porque sé que tiene mucha audiencia, para poder exhortarle precisamente al sector privado y al gobierno que piensen en el desgaste político que están incurriendo ambos, ¿verdad? Hay un desgaste de carácter político por un lado y por otro lado también un desgaste de credibilidad que puede tener, especialmente porque no hay ningún acuerdo concreto para poder saber qué tenemos que hacer para ayudar y contribuir a que este país baje los niveles de delincuencia. Así es que aprovecho eso para poder exhortarlo. Uno. Y el otro aspecto que yo creo que es bueno seguirlo abordando es precisamente en la responsabilidad que tienen otros actores dentro de este mismo contexto, el sistema judicial. Y yo también invitaría, asimismo, con toda la vehemencia con la que ha actuado actualmente la Corte Suprema de Justicia y especialmente la Sala de lo Constitucional, para poder hablar y darle al país, así con buenas resoluciones, establecer un método y un proceso de depuración que nos lleve a los salvadoreños a saber de que se está saneando uno de los principales actores que está involucrado en el tema de la lucha contra la delincuencia, que es el sector justicia. Y fíjate que curioso, esta semana, si no mal no recuerdo, el doctor Tito Celada, que es el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, se hizo presente a la Asamblea Legislativa y precisamente fue a pedir ciertas reformas y a pedir el apoyo para poder establecer ciertos procesos o mecanismos que conlleven a la depuración, a la evaluación y a la depuración de los jueces. Entonces yo creo que, mira, de esta crisis institucional, y diría esta crisis en la que nos encontramos, yo creo que algo positivo vamos a sacar, y por esa razón yo creo que nosotros los medios de comunicación debemos de ser medidas excepcionales, Neto. Y medidas excepcionales. Lo que requerimos son medidas excepcionales. El problema de la delincuencia es una situación, es un fenómeno excepcional. Enfrentémoslo con medidas excepcionales. ¿Por qué se le tiene miedo? Estados de sitio en lugares donde ya no podés penetrar. Sí, o sea, tú has dicho algo bien importante. Hay gente que dice que por ejemplo, los registros que te hacen cuando ingresas a un centro penal son demasiado exhaustivos. Pero por favor, si están ingresando armas, están ingresando celulares a través de los cuales mandan a matar gente, mandan a extorsionar, ¿cómo no vas a hacerlos más exhaustivos? Y a esto, agrégale, hay gente que dice, ¿por qué no también se hacen inspecciones completas en aquellos barrios, en aquellas colonias en donde se sabe que el crimen organizado ha penetrado a través de otros grupos irregulares como las maras? Tú lo dices, hay que tomar medidas drásticas. Sí, porque si no la población la toma. ¿Viste el caso que ocurrió en dónde fue que apareció el vehículo con unos cadáveres en Tecoluca? Que se supone, habría que seguimiento, se supone que estas personas estaban involucradas en la comisión de delitos, en robo de ganado creo que era. Y el sabor que quedó ahí, incluso lo dijo un policía, es que fueron ejecutados, o sea, les dieron un tiro de gracia. O sea, ¿qué es eso? Los mandaron a matar, o sea, así de fácil. ¿Y quiénes fueron? Uno puede presumir de que fue la gente que resultó afectada, a la que le robaron ganado, no sé, ese tipo de cosas. O sea, ahí es donde yo creo que hay que, para que no lleguemos hasta ahí, porque cuando esta cosa se desborde a esos niveles... Vamos a llegar a esos niveles. Si no hemos llegado ya. Por eso hay que insistir en las medidas excepcionales. ¿Por qué tenerle miedo a decir, en cierta zona vamos a meter, ¿cómo se llamaba? El estado de excepción, ¿no? Se habló en un momento. ¿Y por qué no se hace? Que no me vengan a decir de que te va a desgastar. El territorio de este país, los 20.000 kilómetros cuadrados, están controlados por la Policía Nacional Civil y el Ejército. Es mentira. Es mentira. O sea, precisamente por eso están pidiendo. Entonces, más policía. ¿por qué en esas zonas que se establezcan una situación de excepción? Y yo creo que la población aplaudiría ese tipo de acciones. Yo creo que la población se sentiría reconfortada. Bueno, cuando el ejército salió a las calles a acompañar las labores de todo el mundo aplaudió. Con la Policía Nacional Civil, todo el mundo dijo,
fabuloso. El presidente dijo, vamos a aumentar el número de efectivos militares, dele, o sea, sigan con ese tipo de medidas. Yo creo que pero no ha funcionado. Ese tipo de medidas te da confianza en las instituciones, porque hemos estado hablando de confianza, ¿verdad? Y ese tipo de medidas te da confianza. Que no ha funcionado, tenés, o sea, toda la razón. Y las cifras lo indican, no lo decimos nosotros. Entonces hay que hacer el análisis por qué no está funcionando. Los procesos de depuración pasan por varias cosas, y una de ellas es, primero, de la voluntad política de los tres poderes de Estado. Mi pregunta es, ¿existe buena armonía entre los tres poderes de Estado? No, sí, está claro, el 743 lo demostró que no hay armonía. Pero entonces, ¿quién se está aprovechando de esa falta de armonía? Pero es que los grupos irregulares. Esa razón yo creo que de esta mesa, esta noche, deben de salir mensajes, diríamos, esperanzadores. Y porque yo creo que estos son temas, Moisés, con el permiso del resto de panelistas y los televidentes seguramente no me van a dejar mentir. Estos son temas que se debaten a diario, los debatimos diario y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Por eso yo les decía, miren, piensen, señores del sector privado, piensen, señores del gobierno, que mientras ustedes están queriéndose poner de acuerdo, allá afuera hay muertos. Y la gente se está cansando. Estamos llegando a cifras, Neto, que pudiese pensarse, estamos bien cerca de que sea una muerte, un homicidio por hora en el país. ¿Sí? Una muerte violenta por hora. Ahora, yo quería retomar lo que mencionaban. Cuando el ejército salió, todo el mundo dijo, qué bueno, va el ejército a las calles, vamos a tener un poco más de seguridad. Pero hubo quienes, y ahí me tengo que incluir, nos preguntábamos, bueno, salió el ejército, esta es la última arma que probablemente tenemos para detener la delincuencia. Y después de ellos, ¿quién? Ya no hay más. Lo que ahorita queda es lo que tú mencionabas, William. Estados de excepción en lugares donde sea extremadamente peligroso. Depurar la policía y depurar también a los jueces. No puede ser de que los delincuentes sean detenidos y por tecnicismos estén saliendo libres. Bueno, y eso lo han denunciado autoridades, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que todo el trabajo que ellos hacen, que hace la Fiscalía General de la República, se les cae, porque al final, que de 100 personas que son arrestadas... 3 o 4 creo que eran. 3 o 4 a lo mucho, ¿verdad? Llegan a ser condenadas, ¿verdad? Entonces, el resto, ¿qué pasa? El resto vuelve a la vida normal, y aquí quiero retomar también el tema de la confianza en que las leyes se hagan cumplir, porque la verdad que vivimos en un país en donde la gente no le gusta, no está acostumbrada a cumplir las leyes. Entonces, como mencionaba hace un momento alguno de ustedes, o sea, al final lo voy a hacer porque de todos modos un par de meses de repente voy a estar en la cárcel o voy a estar arrestado y después voy a volver a la vida normal y aquí no ha pasado nada. ¿Y viste en qué condiciones está el tío de Barack Obama en Estados Unidos, no? Lo cacharon manejando ebrio, y no solo ebrio, bueno, ese es un delito. El otro delito es que está en calidad de inmigrante, no está documentado. Creo que lo van a deportar. O sea, y es el tío. Necesitamos de eso, pero, es hacer cumplir la ley. Pero aquí no ocurren esas situaciones. Es decir, me refiero al acto donde se aplique la justicia. O sea, claro, que los hechos ocurren. Aquí ocurren varios hechos. Y lo que hacen es, todo el mundo es mover influencias para evitar que esta persona vaya sancionada. Yo no sé. Y es a todos los niveles. O sea, y es en todos los rubros. Y te digo, cosas tan básicas como pasarte un semáforo en rojo, por ejemplo, ¿verdad? Es un reto a la gente lo hace, y lo hace ¿por qué? Porque no vas a tener una sanción. Antes, Neto, te interrumpo. Roberto Morales Cueso, a través del Facebook, es muy claro que el problema no es el financiamiento. El problema son las estructuras que hacen cumplir la ley, las que están corruptas. Hay que depurar desde jueces hasta policías y abogados. Se requiere eficiencia para que el delincuente esté claro que si va a delinquir, se va preso, no solo se va de paseo a las Bartolinas y luego se dedica a matar testigos y cabos sueltos. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa comercial, volvemos en segundos. Nuestros invitados de esta noche, Ernesto López, director de la entrevista y moderador de Diálogo con Ernesto López del Grupo Megavisión, William Meléndez, moderador de la entrevista de la prensa gráfica en Internet, y Diana Verónica Ramos, conductora de la entrevista con Diana Verónica en el programa Al Despertar de Canal 33 y conductora también de Teleprensa Canal 33. Bien, no creo que podamos dar por cerrado este tema. Yo, por ejemplo, leía hoy, no sé si ustedes lo han podido leer, es preocupante cuando ya se hace público, sí ha requerido una investigación, pero no es un dato oculto, lo que publica este día la página, el problema de los sicariatos. Mandar a asesinar a alguien. En este país están mandando a asesinar a alguien por $10.
Simple y sencillamente, ¿a qué niveles estamos llegando en el que la vida ya no tiene valor y no se respeta? Y el que esté sucediendo, y es la otra pregunta que hacíamos antes de entrar, y la dejo al aire y la dejo también para nuestros amigos a través del Facebook y el Twitter, ¿por qué en este momento se eleva el número de homicidios y muertes violentas? ¿Qué está detrás? Uh-huh. Y sobre todo en el mes de agosto, ¿verdad? El mes de agosto ha sido un incremento considerable. Lo decíamos hace un momento, ¿cuál es el mensaje que, tomando en cuenta que las mismas autoridades dicen que la mayoría de homicidios en este país, 80-90%, provienen de pandillas o de grupos irregulares, tomando en cuenta eso y dado que se ha incrementado sobre todo en este último mes, ¿cuál es el mensaje de lo que está pasando? ¿Qué mensaje están queriendo llevar? ¿Será una medición de fuerzas entre estos grupos irregulares y las autoridades de seguridad del país? ¿Estamos a punto de llegar a niveles de Monterrey? Esa es otra pregunta. Yo creo que 53 muertos. Yo creo que medio mundo debe tenerle miedo a eso. Yo creo que es importante a eso, diríamos, traer a colación el tema de qué tan sana está, diríamos, la institucionalidad de este país. Y yo me atrevería a exigirle a quienes dicen de que en este país el crimen organizado ha penetrado las instituciones del Estado, a que por favor den resultados. Aquí el Ejecutivo ha sido claro desde un principio en sostener de que el crimen organizado ha penetrado. Lo dijo el presidente de la República. El Ejecutivo, tú lo mencionaste, yo soy muy cuidadoso de... ¿verdad? No, pero ¿por qué son declaraciones públicas? Para no entrar en mayores detalles, cuando entras en una discusión como esta y das tus puntos de vista, pues no dejas de herir susceptibilidades. Pero retomando yo el escenario del cual sacamos todos estos elementos, yo la pregunta que le hago es ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de los actores principales para poder hacer una depuración no solo del sector judicial, no solo del aparato policial, sino también tienen una fiscalía que está también altamente contaminada? Y eso no me lo estoy diciendo yo ahora, eso lo ha dicho el presidente de la República, lo fue a decir el señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que me parece que es salió por primera vez y salió a decir algo que me pareció atinado, a decirle: señores, miren, yo les pido a los jueces, por favor, permitir ser evaluados. Ese es un punto clave. Entonces yo creo que para nosotros... Y no es de evaluación. No, pero es que además no debería... investigación. Pero es que ni siquiera hay que pedirles permiso. O sea, yo creo que en una situación como la que tenemos es que no hay que decirle: mire, si usted quiere, yo lo puedo evaluar. No, sí que yo creo que no hay que preguntarle, porque lo que decía Diana Verónica hace un momento, o sea, la ley, y si vos revisás, lo que más tenemos en este país son leyes, pero no se aplican. Fíjate que en aquellos lugares recónditos del país, y aquí voy a retomar algo de lo que escribe Paolo Luers, que por ratos pues siento que es muy atinado en sus cartas que envía, y por ratos siento que se le pasa su pluma, pero yo creo que hizo algo bien en colocar y poner de ejemplo el sector del oriente del país, y particularmente el tema del Tamarindo, ¿verdad? Para saber si es un pueblo vivo o es un pueblo muerto. Allá es donde asustan. Nosotros aquí estamos en medio de una... Neto, pero lo sabemos nosotros, no lo sabe la policía. Exactamente. No lo saben los jueces, no lo saben los fiscales. Qué bueno que tú, William, me estás dando la razón. Por eso yo planteaba... Sí, es evidente. ¿Dónde están los hechos? ¿A dónde están los hechos? Yo no quiero ya más palabras. Y en este país la historia ya se contó. En este país ya sabemos que venimos arrastrando un problema de 20 años. Y esto no es un problema del presidente. Por esa razón es que yo exhortaba a los actores principales, gobierno y sector privado, señores, pónganse de acuerdo. La población ya está harta de tanto cantos de sirena, tanto del uno como el otro. No, sí que, mira, Neto, sí que a estas alturas yo creo que es claro de que y es hasta irresponsable estar diciendo los 20 años de, o sea, sí que al final lo que tenemos ahora, yo lo he dicho en otras oportunidades, este es el espejo de lo que hemos construido como sociedad. Claro. Y dejamos de construir o destruimos desde hace 3 décadas atrás. Si la guerra misma en lo que nos ha derivado en desintegración de la familia. Bueno, ¿cuántos jóvenes están solos? Es decir, somos responsables todos. Entramos a una discusión tan estéril, William, y el resto de panelistas. Entramos a una discusión estéril para saber si entrábamos a abordar el tema de la Biblia en las escuelas. Por favor. Exacto. Fíjate qué cosa más estúpida. Si lo primero que tendríamos que haber hecho es
permitirlo. Claro. ¿Por qué no entrar de nuevo con educación cívica y moral? Por favor, señores. Es que yo creo que tenemos que volver a lo básico. Sí, claro. Fíjate que yo soy de ese, yo soy de ese pensar, tenemos que volver a lo básico. Moral y cívica. A veces nos enfrascamos en temas complicados cuando hemos descuidado lo básico, y yo aquí me quiero, hablando de prevención y hablando, William, tú decías, aquí es responsabilidad de todos, y volvamos a lo básico y vayamos al inicio del problema. El hogar, la responsabilidad que tenemos como padres. Aquí estamos mal acostumbrados a que otros tienen la culpa de lo que nosotros estamos sufriendo, y somos parte, tenemos parte, esa responsabilidad es parte nuestra también. Y mientras aquí se siga teniendo esa paternidad, esa maternidad irresponsable, en donde los niños desde temprana edad anden en la calle, en donde no hay autoridad, eso es otra situación también. Como padres de familia hemos perdido la autoridad. Entonces, todo este tipo de problemática desemboca en ¿qué? En lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que no solamente podemos estar señalando, queremos que las autoridades sean efectivas, queremos resultados. Ok, sí lo tenemos que hacer, pero ¿qué vamos a aportar nosotros desde nuestro propio lugar? Y yo creo que desde tu hogar tú tenés que empezar, o tenés que estar haciendo ya algo para cambiar la situación. Porque no es, como decían, este es un problema no de 2 años, ni de 10, ni de 15, este es un problema de 20 años. Pero igual, en resolverlo vamos a tomarnos también muchísimo tiempo. Y del esfuerzo que hagamos en nuestra vida, cada uno, va a depender que este cambio se empiece a dar con la celeridad que se necesita. Osvaldo Martínez, a través del Facebook, bueno, con tremenda belleza que es Diana, se me olvida toda la problemática del país. Pero yo cuestionaría... Esto que no la está viendo. Solo la ve en Canal 33. No, que nos echen un piropo nosotros, ¿verdad? No, sí nos están viendo, ahí arriba tiene la cámara. Dice Osvaldo Martínez, yo cuestionaría lo light que se ha vuelto la noticia. Solo estamos trasladando notas, no hay profundización, investigación, cuestionamiento profundo, incómodo. En particular diría, ¿dónde está el nuevo presidente de la Corte de Cuentas? ¿Qué se puede hacer con la Fiscalía si solo muestra un 3% de eficacia? ¿Y los vehículos especiales cuándo? ¿Dónde está? La ley de escuchas. ¿Dónde está? ¿Qué dice sobre el aumento de homicidios el señor Melgar? ¿Cuál es el plan B? Si es que hubo plan A, y obvio que falló. Los hospitales y su carencia, ¿dónde está la ministra? ¿Qué dice? Por favor, ya no más 743, Romero, jesuitas militares, ahora Dalton, ya no más. La gente lo tiene bien claro qué es lo que está sucediendo en el país. Por eso decía, volvamos a lo básico. A veces perdemos el tiempo en situaciones que no van a cambiar nuestra vida, que no son trascendentales para lo que estamos viviendo. Vale, pero ¿qué podemos esperar? Va a haber un impuesto, va a haber una contribución, como se le quiera llamar. Van a ser 360 millones, aproximadamente 400 millones en 3 años. Se va a tener el dinero. ¿Se va a contratar más policías? ¿Se va a lograr detener el crimen con esta cantidad? Es que yo creo, fíjate que qué buen punto, porque yo creo que esto ya nos está llevando a aterrizar. Ya tú pusiste, diríamos, como la pista para que nosotros aterricemos. Mira, yo creo que ese es el cartucho de los últimos que le queda a la administración Funes, para poder demostrar que sí es eficiente en el manejo que tuvo que enfrentar, que era el tema delincuencia. Pero no era el ejército. A mi parecer no, porque yo sabía que de todos modos estaba el canto, como le quieran llamar, que en el tema fiscal venía siendo deficitario para poder impulsar cualquier tipo de programa como tal, sea para 20 años o lo que no haya sido, lo que sea. Pero ahora está esta nueva figura, que es la que yo insisto, y lo voy a repetir, ¿verdad?, por segunda vez, que es importante que se pongan de acuerdo a crear un fideicomiso donde ambos puedan tener control de esos fondos, porque si lo crean a nivel de impuestos, el impuesto entra al Fondo de la Nación. En el Fondo de la Nación tú lo puedes distribuir. No, pero eso ya se cambió, Ernesto, eso ya se cambió, y el presidente lo explicaba en la conferencia del jueves pasado. Por eso se le llama contribución especial, por 2 razones. Primero, porque no va a ir al presupuesto general de la Nación, sino que va a ir al presupuesto específico para el combate a la delincuencia. Y segundo... Como impuesto no va, pero no está todavía contemplada qué figura es la que se le va a dar. Exacto, porque todavía siguen en esa conversación de qué es lo que se va a hacer. Y lo segundo, que va a permitir el escrutinio, ¿verdad?, de los diferentes actores de la sociedad, que es algo que ha venido clamando la empresa privada. Que no hay quieren, humo, Diana Verónica, no hay humo, porque lo que le escuché a, ¿cómo se llama?, a Jorge Coqui, Dabú. Hace unos minutos es que nos pusimos a hablar de crear una fundación por la paz, ¿cómo fuera que se llamaba? Así es. Pero qué bueno, pero háganlo. Lo que pasa es que esto es una medida, siento yo, a mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque lo que busca es
interrelacionar las diferentes instituciones, hacer una mayor fiscalización de los datos, establecer estrategias, cambiar las estrategias. Yo siento que es algo como más a mediano y largo plazo. De que se tiene que hacer, yo creo que se tiene que hacer, y la experiencia está dada en Chile y en Colombia, que en lugares en donde ha sido exitoso. Pero igual, tiene que haber incentivos también para que esta contribución se dé. ¿Cuáles son esos incentivos? Efectividades, le llamaría yo. El presidente Uribe mencionaba incluso 30%. Para las empresas que participen. ¿Por cada 100? Por cada 100, 3. Bueno, 3%. El 3%, ajá, era deducible, ¿verdad? Mira, fíjate que es bien aplaudible ver que por otro lado también hay buenas intenciones de algunos sectores del sector privado y particularmente del sector industrial. A mí me gusta mucho esta iniciativa que ha impulsado Javier Simán, a quien yo felicito y aprovecho estos micrófonos a Javi para reconocerle ese esfuerzo con su junta directiva e impulsar un proyecto de ley del primer empleo, que por cierto yo no sé si lo dieron a conocer ayer o lo dieron a conocer, sí, ¿verdad? Ya lo dieron. Que me parece que de eso se trata, pues, ¿verdad? El aporte, mientras eso es prevención, se le está pidiendo exigencia al gobierno de que cumpla con el papel que debe de hacer en materia de seguridad pública, pero también ellos están dando opciones, están dando elementos. Yo te voy a decir, que conste que se dejó por un lado el tema del aprendizaje, de la posibilidad de que los jóvenes no del primer empleo, sino de que los jóvenes puedan ir a un taller, por ejemplo, y claro, recibir alguna remuneración, pero no como un empleado formal. Eso se ha dejado de lado y no se está haciendo. Se debería de hacer. Pero mira, imagínate qué buen punto, porque si tú te recuerdas a todos aquellos abanderados de ese proyecto, que nomás lo recuerdo fue el ministro de Justicia, que fue un abogado, que fue expresidente o no sé, miembro de la Corte Suprema de Justicia, yo no sé, fue el doctor René Hernández Valiente, y lo voy a mencionar porque no recuerdo si fue él exactamente quien promovió lo que era esa ley de abolir la ley y entrar a la ley de, ¿cómo se llama? Y fue un absurdo. Ley de menores. Y fue un absurdo. Que fue Hay que reconocerlo. Claro. Fue un absurdo, porque yo no puedo renegar, por ejemplo, lo que mi abuelo me enseñó, llevándome cuando tenía 13, 14 años al terreno a trabajar con el ganado y todo eso. O sea, si desde pequeño le enseñan a uno a trabajar, yo te digo que eso le crea valores en todos los sentidos. Yo creo que lo hemos pasado. Vamos a valores. Hay que tenerle miedo a esas discusiones. A mucha honra vengo de una cuna humilde y lo hice. Sí, claro. Yo vendí diarios, de verdad, créanmelo, ¿verdad? Para ayudarle a mis papás a darles el sostenimiento. Yo vendí diarios, ¿verdad? Trabajé en un beneficio de los Canesa y eso me creó en mí valores. Y aquí están. Fíjate que tuve también el privilegio, y si me lo permiten, para citar un ejemplo de cómo creo que desde pequeño podemos hacer nosotros un aporte bien importante en la construcción de una nueva sociedad de país. Yo nací en el seno de una familia luchadora. Mi madre es una profesora y también fue profesora de de muchas generaciones de jóvenes, de gente que ya está muy mayor hoy en día, y que me dicen, mire, tu mamá era bien estricta, y yo me recuerdo que tu mamá me aventaba el yeso, me pegaba con las uñas en la cabeza, ¿verdad? Pero te daba tu coixco. Sí, y eso me hizo a mí valer lo que yo soy, porque crecí, ¿verdad?, teniéndole siempre el respeto y el temor a las autoridades. Hay que tener valor de decir ciertas cosas, o sea, anda a pegarle esto a un niño hoy en día. Bueno, el mismo papá que lo haga así, no es de acuerdo. No implica una violación de los derechos del niño, o sea, hay que aceptar ciertas cosas y discutirlas con claridad. Yo creo que lo que nos falta en este país es sinceridad, hombre, pero tenemos demasiadas máscaras y enmascaramos un montón de cosas, por eso no tenemos transparencia en las discusiones. No, y hay niveles, que aceptarla, o sea, hay niveles de corrupción también demasiado elevados en todas partes. Es una situación excepcional y tenemos que tomar medidas excepcionales. La ley juvenil vino a ser un factor negativo en la degeneración precisamente de todo lo que estamos hablando. Bueno, la gente cuando te escribe a través del Facebook te lo dice, o sea, aquí las leyes están hechas para defender a los criminales, y verdad, no para proteger a los inocentes. Exactamente. ¿Verdad? O sea, ese es el sentir de la población, por eso es que hay que ser, como decía William, hay que sincerarnos, ¿verdad? Y en realidad poner los pies en la tierra y establecer la situación que estamos viviendo y qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. Claro, porque tenemos pero en también base a la realidad que vivimos. Tenemos leyes de primer mundo para un país de tercer mundo, así de claro, o sea, entonces tenemos que ajustarnos. O sea, y ir avanzando en la medida en que el país vaya evolucionando, pero ahorita yo creo que nos fuimos a los extremos y nos fuimos con toda esa cuestión del tema jurídico del garantismo. Y ahí creo que nos perdimos.
Ahí está el resultado. Mira, yo me acuerdo del caso de Carlos Francisco Garay, el muchacho que fue asesinado cuando lo apuñaló Jonathan D. En la colonia Escalón, y me recuerdo que toda la discusión era en torno a los derechos de Jonathan D., que porque se había publicado su nombre, que porque se había publicado su rostro, pero nadie discutía los derechos de Carlos Francisco Garay, que había muerto, ¿verdad? Entonces, la gente dice, bueno, ¿y entonces dónde está la justicia? ¿Quién tiene más derecho que quién? O sea, si el otro era un criminal, es un criminal, ¿verdad? Que no tuvo ningún tipo de conciencia para asesinar a otra persona y por una situación totalmente banal. Bueno, Moisés, en el Reino Unido acaban de condenar a un menorcito de 11 años. Entiendo que se involucró en las situaciones irregulares que hubo ahí y lo han condenado. De 11 años. Primer mundo. ¿Cuál menor? Es el primer mundo. Y entonces, o sea, ¿cómo que aquí nos devanamos en grandes discusiones sobre ese tipo de situaciones parecidas que se dan? Muy bien, tenemos que ir a la última pausa comercial. Antes de ir, un amigo pregunta, bueno, ¿y el famoso plan de las granjas militares para jóvenes en alto riesgo, cómo quedó? Muy bien, apenas si nos quedan segundos para pensamiento y reflexión final de cada uno de nuestros invitados esta noche y por supuesto agradecerles a ustedes que nos hayan permitido llegar hasta donde se encuentran. Diana Verónica, comenzamos contigo. Bueno, mira, yo creo que los que tienen a su cargo el poder hacerle frente al combate de la delincuencia, llámese quien se llame, sociedad civil, empresa privada, gobierno, es necesario un consenso, pero un consenso para una decisión de tema de nación, de tema de país. Si esto se llama mayor recaudación de impuestos, si esto se llama aporte, si esto se llama austeridad, no importa cómo se llame, pero nos tendrá que afectar a todos e igualmente todos tendremos que aportar. Ernesto. Bueno, mira, aprovechar pues de alguna manera para poder invitar a todos los actores de este debate a poder concretizar una figura que nos permita a los salvadoreños pues poner nuevas esperanzas en el combate de la delincuencia. Ya tenemos al ejército en las calles, ahora esperamos que con este nuevo fondo, que son alrededor de los 380, 400 millones de dólares, pueda permitir al gobierno, ¿verdad?, actuar de manera tal que pueda cumplir con una de las más grandes expectativas que tienen los salvadoreños, que es de encontrar seguridad cuando sale de sus casas. Así es que yo invitaría al gobierno y a la empresa privada ponerse de acuerdo lo más pronto posible y también a los otros actores y poderes de Estado a buscar una armonía y de manera tal que sea el esfuerzo de carácter integral, como lo decía William, entrar también por el tema de la depuración de jueces, entrar por el tema de la depuración de la fiscalía y también de los cuerpos policiales. Así es que invitaría también a la población a que hagan sus aportes. Yo creo que es bien importante no perder de vista que la población juega un papel muy importante en la solución del problema, y es la confianza, aun y cuando tengamos ciertos niveles de casos donde se ve influenciada por el crimen organizado la institucionalidad del país, pero que la población misma siga creyendo. Yo creo que la denuncia es bien importante. La esperanza no hay que perderla. No hay que perderla. Este país no lo podemos dejar y no lo podemos perder. Es demasiado lindo para hacerlo. William. Yo creo que, y voy a insistir en el punto de hay que transparentarnos y hay que sincerarnos. O sea, yo creo que hay que tener una discusión de mucha sinceridad en los tres órganos del Estado, por ejemplo, que no se está viendo en este momento. Yo creo que hay mucha hipocresía, hay mucha discurso vacío, hueco, retórico, y no se está llegando a la esencia del planteamiento de propuestas reales. O sea, lo que se generó y que desencadenó el conflicto armado a partir de los 80 tuvo que ver con eso, con la falta de sinceridad, con la falta de transparencia, con la falta de responsabilidad que había de cada uno de los sectores. Nos seguimos echando la responsabilidad de unos con otros, no queremos asumir cuál es la responsabilidad que tenemos, comenzando de lo que decía Diana Verónica, desde el hogar hasta terminando con las instituciones de este país. Yo creo que es importante que entremos a ese debate, que estamos en una situación excepcional y que esto requiere de medidas excepcionales. Y voy a decir algo que quizás te lleve a que nos tiren piedras, pero bueno, si en un momento determinado hay que denunciar ciertos tratados en este país, hay que hacerlo, porque tenemos que privilegiar la situación de las víctimas, de las personas, de los familiares, de aquellos que están quedando huérfanos, y no podemos perder de vista ese elemento. Pues, o sea,
No es posible que en los países de primer mundo se estén tomando medidas drásticas. Decíamos el caso de Londres, el Reino Unido, perdón, donde hubo un jovencito de 11 años y lo han condenado, y aquí estemos contemplando a niños que ya son verdaderos delincuentes y asesinos. La oposición el caso de Jonathan, de lo que unió en Londres para ir a sacar a todos los revoltosos. Exactamente, entonces tenemos que entrar a eso, o sea, tenemos que sincerarnos, transparentarnos y asumir responsabilidades en todo lo que está pasando, porque lo que ocurre en nuestra sociedad simplemente es el espejo de lo que hicimos o no hicimos en el pasado, sencillo. Lo que dejamos de hacer. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, Radio Escucha, por haber estado con nosotros. Esta es la opinión de quienes hacen opinión. Bola al centro en 102.9. Buenas noches.